Que se quedan aquí predicando, don't touch primero de Juan, it's mine. It is mine. I was thinking about it. No. Y entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos líderes ya, teníamos mucho más. Pero bueno, muchos se han mudado, como Roberto, que yo siempre quería dejarle a él las llaves de esta iglesia. Si Roberto fuera vuestro pastor, esta iglesia crecería mucho más, porque él tiene el talento de la risa, que yo no tengo. Él te hace reír en cualquier momento. Y la verdad que extrañamos a los hermanos, ojalá estuvieran más cerca, pero ellos viven ahora en Lehigh Acres, way west, y to the north of there. Pero anyway, mis amados hermanos, vamos a abrir la Biblia a Hechos 20, 29, 32, y el hermano Alonso va a tener la bondad. Mientras que él viene aquí adelante, déjeme decirle que esta iglesia va a quedar en manos, escuche bien, esta iglesia va a quedar en manos del hermano Gerardo Sierra y Jorge Chávez. Esos son los hermanos que han estado aquí más tiempo, son discípulos nuestros. Es más, yo creo que Gerardo aceptó a Cristo con nosotros un día en su casa. Pero Jorge también tiene pero Jorge va a servir de anciano eméritos. Sí, pero anyway, nuestra iglesia va a ser dirigida, gobernada por estos dos hermanos. ¿Oyeron eso? La iglesia no es una democracia, la iglesia es gobernada. Las iglesias en el Nuevo Testamento fueron gobernadas por los ancianos. Desde luego, nosotros tenemos 3 predicadores aquí y uno que va a venir de afuera todos los meses, Daniel Álvarez, y tenemos al pastor José Ignacio Díaz, su amada esposa, aquí ya por 2 años o más. Ellos también van a ayudar aquí con la predicación y con todos los otros asuntos, bautismo, cena del Señor y todo lo demás. Así que, amados hermanos, ustedes realmente por ahora no tienen que llamar a otro pastor. Tienen 3 pastores aquí, 3 ancianos, y tienen a uno que viene de afuera. Y más adelante yo sé que ustedes van a querer tener un pastor y eso también queda con ustedes. Vamos a pedirle al hermano que tenga la lectura y les ruego a todos ustedes que se pongan de pie. Hechos 20, 29, 32. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20, comenzando en el verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Amén. Gracias, hermano. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por la bendición de poder haber despertado en este día hermoso y por la oportunidad que tenemos de estar aquí juntos en la iglesia. Pedimos tu bendición, oh Dios. Queremos sentir tu presencia. Queremos también aprender de ti. Acompáñanos a través de este estudio, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien. Ahora, fíjense, no es nuestra intención exponer a fondo todo lo que Pablo le dijo en este discurso a los líderes de la iglesia de Éfeso, allí en la ciudad de Mileto. Él los reunió allí y les dio este discurso que es más largo. Usted lo puede encontrar en el capítulo 20 de los Hechos. Y la razón por la cual no voy a exponer lo que Pablo les dijo a ellos, porque realmente mucho de lo que Pablo les dijo a ellos no viene al caso, no se aplica.
a ustedes. Así que no se asusten acerca de los lobos rapaces, yo no me estoy refiriendo a ninguno de ustedes. Pero bueno, quiero utilizar este pasaje como punto de partida y nada más. Punto de partida y nada más. Lo que yo quiero compartir con ustedes es algo que ya ustedes saben, que en la vida cristiana tenemos la oportunidad y la bendición de aprender muchas verdades profundas y saludables de la Biblia y de nuestra comunión unos con otros y de la vida cristiana en general. Hasta el momento nosotros llevamos 44 años en Cristo. Ahora, entre todas las verdades que Dios por su gracia nos ha dado a conocer, y la verdad que le damos gracias, esta iglesia ha sido como el mejor seminario que yo he pasado mi vida entera. Lo que uno aprende pastoreando una congregación como la nuestra no lo puedes aprender en un seminario, ni aunque te quedes ahí 20 años. Pero yo he aprendido muchas cosas aquí con ustedes. Hasta el momento yo tengo 44 años de estar en Cristo. Y entre todas las verdades que Dios, por su gracia, nos ha dado a conocer, hay tres que han impactado nuestra vida de tal manera que yo creo que no hay un momento en nuestra vida que no esté afectado por una de estas tres verdades que yo voy a compartir con ustedes hoy. Ustedes saben que como pastor de esta iglesia yo he estado a cargo y he sido el responsable por mantener no solamente la unidad de esta iglesia, pero también, más importante todavía, la doctrina de esta iglesia. Yo he sido el responsable. Y entonces, pero ¿sabe qué? Ahora yo tengo la esperanza que ustedes van a ser, cada uno de ustedes, y especialmente los que han estado aquí por años y años y años, Dios mío, ya ustedes pueden ser maestros. Yo espero que ustedes se hagan responsables por guardar las doctrinas distintivas de esta iglesia. Y cuando hablo de doctrinas distintivas, me refiero a que hay cosas que nosotros creemos que usted no lo va a encontrar en muchas partes. El hermano me estaba contando aún esta mañana de que ellos se mudaron a ¿cuántos años? ¿3, 4 años? 5 años de Lehigh Acre y no han podido encontrar una iglesia allí que tenga la doctrina de esta. Los hermanos Raúl y Vivian se me fueron para Tennessee, están aquí hoy y doy gracias a Dios por ello. Pero ellos también me comentaron, yo espero que ya encontraron algo por allá. Todavía no he encontrado una iglesia. Aquí en Miami hay 100 iglesias bautistas hispanas, 100, que puedes imaginar, 100 iglesias y misiones de habla hispana, bautistas solamente. Y solo 4 de esas iglesias son como la nuestra. La iglesia de David Menéndez, la iglesia de Pedro Hernández, la iglesia de Arsafat Braithwaite y la iglesia del hermano García. ¿Cómo se llama el primer nombre? Ya se me olvida. Ese es un problema. La memoria. Pero anyway, ¿tú sabes lo que es eso? 96 de las iglesias no tienen la doctrina que tienen esta iglesia. Nos hace distintivo estas doctrinas. Yo quiero compartir con ustedes 3. Ahora, yo quisiera que después de mi partida ustedes no abandonen estas 3 verdades que vamos a compartir con ustedes hoy. Ya que estas son sencillas. La primera verdad que ha impactado nuestra vida más que ninguna otra verdad bíblica es la verdad acerca de la soberana elección y predestinación que Dios hizo sobre todos los que se salvan. Toda mi vida, cada momento de mi vida es afectada, impactada por esta verdad.
es la cosa más grande, es la cosa más maravillosa, es la cosa más sencilla también. Si solamente nos comprometemos a interpretar la Biblia textualmente, literalmente, en face value, todos nosotros nos vamos a tener que rendir ante esta verdad y ese Dios soberano que tuvo a bien mostrarnos a nosotros inmerecidamente su misericordia. Entonces, mis amados, la segunda verdad es la que yo le llamo regresando a la cruz. Un día tuve que regresar a la cruz de Cristo y entonces me di cuenta que allí Dios hizo algo también maravilloso por nosotros en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la respuesta. Hemos adoptado esa expresión como el lema de nuestra iglesia. La cruz de Cristo es la respuesta. Y te digo que con la sangre de Cristo Dios nos redimió. Pero con su cruz Dios nos cambia. O pudiéramos decir, como está en la pizarra, con la cruz de Cristo Dios nos liberó. Y es tan importante creer en esa verdad. La tercera es importante porque es bueno saber cómo esta historia va a terminar. Y entonces quiero tocar, si nos queda tiempo, base sobre el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, todo esto cuando nos acostumbramos a interpretar la Biblia textualmente, literalmente, sin ajustarla, ni cambiarla, ni espiritualizarla, ni tampoco, ¿cuál es la otra palabra? Well, maybe it'll come to me later. Literalmente, esto nos ayudó a comprender el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a examinar un poquito más a fondo cada una de estas tres verdades. Ojalá que podamos ser fiel al tiempo que tenemos aquí con ustedes. La primera, la verdad de elección y predestinación. Esta también es una doctrina que nos libera, nos humilla en la mejor forma que un ser humano pudiera ser humillado. El saber y llegar a soltar toda idea de que nosotros fuimos responsables por esta salvación es algo tremendo, mis amados hermanos. Dios es soberano sobre la elección y predestinación de cada creyente que es salvo. Eso lo creemos tan firmemente. Porque déjame decirte lo bueno que es creer en esto. Si Dios es soberano sobre la decisión que tú y yo tomamos cuando aceptamos a Cristo, tú sabes, Él es soberano sobre todo lo demás. Él es soberano sobre nuestra oración, sobre su poder. Él es soberano siempre, nunca deja de ser soberano. Entonces esto nos mantiene a nosotros en línea todo el tiempo. Ahora, yo espero que ustedes entiendan que yo no voy a tener tiempo en esta mañana para enseñar estas tres verdades a fondo. Estuviéramos aquí hasta las 7 de la noche o más. No tengo tiempo y ustedes no soportarían un sermón tan largo, ni yo tampoco, aquí me desmayo pero del hambre. Pero fíjate, ya yo he enseñado estas verdades a esta iglesia repetidamente, ya ustedes las deben de saber. Pero yo no quiero tampoco enseñar estas verdades a fondo en esta mañana, porque tú sabes lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes compren mis libros, que yo voy a estar escribiendo próximamente. El día 4 de enero voy a empezar a escribir. Y entonces allí ustedes van a poder aprender más y tener algo en sus manos. No un sermón que entra por un oído, se te va por el otro y ya, sino que lo vas a tener escrito y puedes consultarlo de vez en cuando. Ahora, yo sé que algunos, hablando de elección y predestinación, déjame decirte, esta doctrina ha llegado a ser la columna de mi estructura doctrinal. Usted sabe que en la columna del ser humano
todos los nervios que tú tienes y que yo tengo en nuestro cuerpo pasan por la columna. Tú sabes, esta doctrina es la principal. Esta doctrina nos guarda de muchos errores doctrinales, todos. Yo filtro todo lo que yo oigo por ahí en el barrio a través de la soberanía de Dios. Amén. Y si es algo que respeta la soberanía de Dios, entonces yo le presto oído. Si es algo que pone al hombre en control y el hombre hace y deshace como él quiere y juega con Dios y lo dobla como si fuera un pretzel, yo no puedo creer en nada así. Nada así, pero yo sé que algunos de ustedes, cuando ustedes oyen acerca de elección y predestinación, yo sé que a algunos de ustedes les gustaría protestar y decir, pastor, ¿por qué Dios tuvo que complicar tanto las cosas? Yo creo que Él debió de haber dejado que cada uno decidiera por sí mismo si quería ser salvo o no, por su libre albedrío. Vea, así piensa el hombre natural. A mí, ¿por qué Dios complicó tanto las cosas? Bueno, Él no complicó nada, mis amados. La razón por la cual somos salvos es debido a su elección y predestinación, no importa lo que usted crea, contrario a esa verdad. Pero mira, hoy te voy a ofrecer 3 razones por la cual Dios tuvo que salvar a todos los pecadores de esta forma. La primera es, en primer lugar, el hombre no es libre. El que te dijo que el hombre es libre para decidir y decidir cuál va a ser su destino, esa persona no te dijo la verdad. ¿Verdad, hermano Pedro Tacoronte? ¿Verdad, hermano Domínguez? No te dijo la verdad. El hombre no es libre. ¿Dónde? ¿Pero dónde? Encontramos un pasaje en la Biblia que dice que el hombre es libre. No, el hombre es un esclavo del pecado y de la maldad. Para eso sí somos aptos, para pecar más y más. Pero el hombre no es libre, mis amados hermanos, para determinar su propio destino. Y por eso Dios tuvo que salvar al pecador por medio de su soberana elección. El hombre llama libertad. Lo que los hombres llaman libertad no es libertad, sino que es una esclavitud. Fíjense, la libertad no es el poder para hacer todo lo que uno quiera. Eso no es libertad. Libertad es la capacidad para hacer todo lo que uno debe hacer y el poder para renunciar a todo lo que uno no debe hacer. Esto es libertad. Eso allá arriba es esclavitud. Es esclavitud, mis amados hermanos. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen una vez más. Esto es algo que yo he enseñado aquí ya varias veces. Pero venga conmigo a Génesis capítulo 3, versículos 22 y 24, para que usted vea a Adán y Eva después que ellos cayeron en pecado. Ahora, Adán y Eva tenían libre albedrío. Claro que sí. Por eso ellos pudieron decidir, en vez de quedarse disfrutando de la comunión, la vida con Dios, ellos decidieron votar eso y decidieron pecar. Pero en este pasaje vemos el retrato que Dios nos da de Adán y Eva después que ellos cayeron en pecado y perdieron la comunión con Dios. Y fíjate lo que dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora, esa oración está gramaticalmente no pega. Yo no le encuentro cómo compaginarla, pero yo sé lo que el autor estaba diciendo. Dios no quiso que Adán tuviera la habilidad de recuperar lo que él había perdido. Y entonces por eso dice, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre
y puso al oriente del huerto, escuche bien, del Edén, querubines, ángeles de alto rango y de poder, fuerza, y puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Ahora, a mí me gusta imaginarme que el día que Dios botó a Adán y Eva del huerto, yo me imagino que Adán debió de haber estado bien bravo con su mujer, tú sabes, con Eva. Y yo estoy seguro que él le dijo: Eva, ya te das cuenta el problema que tú nos metiste, Eva. Fíjate, ahora yo voy a tener que trabajar para sostener. Todo eso vino por causa del pecado. Y entonces seguro que cuando salieron del huerto y los querubines, ahí es seguro que le preguntó a Eva: Eva, ¿para dónde tú quieres coger? ¿Quieres ir para allá? ¿Para acá? ¿O para allá? Pero tú sabes lo que ellos no podían escoger. No eran libres para ir para atrás. Eso se acabó. Perdieron la vida y no la podían recuperar, mis amados hermanos. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, mis amados hermanos, todos nosotros nacimos con esa misma incapacidad. Podemos tomar muchas decisiones en la vida, muchas, menos una. No, nunca vamos a decidir regresar a Dios por nuestra propia cuenta. Díganme, es que no es posible. Déjenme ver si puedo doblar una hoja. Ahora, la segunda razón por la cual Dios decidió que no iba a salvar al pecador por medio del libre albedrío. El libre albedrío no existe ya. Existió antes de la caída, pero no después de la caída. Y la razón segunda es que ningún ser humano hubiera decidido, escuche bien, abandonar sus pecados para creer en Cristo. Ningún ser humano natural va a decidir, tú sabes, los seres humanos, fíjate, los seres humanos buscan una religión como un remiendo para su vida, pero no les interesa poner sus vidas bajo el señorío de un Dios y Salvador que les va a quitar todos los pecados. Vaya por las calles de Miami, pregúntale a la gente: ven acá, Dios te quiere salvar. ¿Estuvieras tú dispuesto a abandonar todos tus pecados? Todos. ¿Cómo? Todos. No, algunos cuantos, pero no todos. Yo quiero disfrutar de la vida. Entonces yo no voy a abandonar todos mis pecados. Entonces, ¿se dan cuenta de la incapacidad del hombre? Es por eso que Dios tuvo que actuar en la forma que Él actuó, soberanamente, escogiendo a ciertos individuos entre todos, para que esos fueran salvos, los vasos de misericordia, escogidos desde antes de la fundación del mundo, tú sabes, para que llegaran un día a conocerlo a Él. Y bueno, mis amados hermanos, fíjense, incapacidad. El apóstol Pablo también escribió, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay uno. No hay quien entienda. Fíjate, ¿cómo vamos a decidir regresar a Dios si no hay quien entienda? El hombre natural no entiende su condición. No entiende. No entiende a Dios. No entiende lo que Dios quiere darle en su vida. No entiende la salvación. No entiende a Dios. Y por tanto, escuche bien, no hay quien busque a Dios. No le buscan. No le buscan. Entonces, ¿cómo tú vas a salvar gente así? La única forma es a través de un acto soberano de Dios, una decisión que Dios tomó independiente de nosotros, independiente a la respuesta que nosotros le íbamos a dar, y por su gracia y misericordia nos dio a conocer la bondad de Dios en Cristo Jesús. Así lo hizo. ¿Y quién somos nosotros para decirle a Dios, tú no puedes hacer las cosas así? Él es dueño de toda la creación.
Y hay un proverbio, yo creo, por ahí, ¿cuál número? 6:4, yo creo, proverbio, que dice que aún el impío fue creado para el día malo, para el día del juicio, aún el impío. Yo sé que ustedes están pensando en ese versículo, se me olvidó anotarlo, pero se lo voy a citar. Pablo, cuando escribió a Timoteo, a su hijo Timoteo, allí creo que es en la primera epístola, Pablo le dijo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quién te dijo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? El que te dijo eso te dijo una mentira. Porque mira, el verbo que el apóstol Pablo utilizó allí, Dios quiere, es un verbo en griego débil. Celo es el verbo. Celo. A mí me hace recordar esa palabra griega, a bowl of jello. Tú sabes que es débil. No tiene mucha consistencia. Porque déjame decirte, cuando Dios quiere algo, se hace. Si Dios quisiera que todos los hombres fueran salvos, ¡pum!, todos fueran salvos. Pero ¿cuál sería la historia del Éxodo si todos los hombres fueran salvos? Si no hubiera habido un faraón, la historia del Éxodo sería como un paseo en un jardín de rosas. Pero no, tuvo que haber un malvado opositor que quería eliminar al pueblo de Israel. Tenía que haber, mis amados hermanos, hay vasos de misericordia como hay vasos viles. Y tiene que haber, si todos los hombres fueran salvos, tú sabes, el verbo, celo, yo creo que mejor pudo haberse traducido, escuche bien, pudo mejor sido traducido por Dios quisiera que todos los hombres fueran salvos. Pues claro que sí, Dios quisiera que todos los hombres fueran salvos. Yo quisiera que todos los hombres fueran salvos. ¿Tú sabes lo que pasaría en el mundo? Oye, fuéramos más felices. No hubieran guerras, no hubieran homicidios, no hubieran abortos, no hubieran, tú sabes, no hubieran, ¿qué otra cosa? No hubiera mentira, no hubiera robo, no hubiera fraude electoral como lo hubo en estas últimas elecciones. Un fraude enorme, enorme. Y yo tengo que decir que no vuelve. Mis amados, no hubiera nada de eso. Fuéramos felices y todo fuera chévere. Dios quisiera que todos los hombres fueran salvos. Yo quisiera también. Yo sé que todos ustedes lo quisieran también. Digan amén. Digan amén. ¿Tú sabes otra cosa que no existiera si todos los hombres fueran salvos? No existiera un partido demócrata. No existiera un partido demócrata. Pero ¿tú sabes otra cosa que no existiera? No existiera un partido republicano tampoco. Todos fuéramos un solo partido, pero no como en Cuba y en Venezuela. Fuéramos todos miembros del mismo partido porque tuviéramos una misma mente, un mismo corazón. Te digo, fuera chévere si todos los hombres fueran salvos. Eso es lo que Dios quiere, Él quisiera. Pero Él sabe que no va a ser así. Porque siempre tiene que existir esa lucha del bien contra el mal. Hasta que Dios ponga a todos los enemigos por estrado de los pies de Cristo, y entonces sí, Él va a eliminar el mal. Pero mis amados hermanos, nadie busca a Dios, todos se desviaron y se hicieron inútiles para Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y lo bueno sería que el hombre se diera cuenta de su necesidad y regresara a Dios por su cuenta. Nadie hace eso. Lo siento, nadie lo hace. Ahora, en tercer lugar, tercera razón por qué Dios decidió salvar a los pecadores por medio de su gran elección, fue debido a que Él quiso que la salvación fuera totalmente un don de su gracia. Por gracia, Dios nos salvó. Y Él lo quiso así. Por eso no es por libre albedrío. Gerardo, what's knocking there? En el sistema de sonido. Bájame este micrófono aquí, o es el mío. Yo creo que está muy alto. I hear that banging, banging, banging.
Pero anyway, ok, atención. La salvación bajo el concepto del libre albedrío no es una salvación por gracia, para nada. Porque la salvación por libre albedrío es una salvación que comienza con el ser humano. Comienza con el ser humano. Ya, tú crees en Cristo y lo recibes y Dios te salva. Tú le das a Dios algo primero, tu libre albedrío, y después Él te salva. Entonces esa es una salvación que comienza con el ser humano. Tú tienes que hacer algo primero para que Dios te responda y te salve. No hay gracia en absoluto si la salvación fuera así. En cambio, la salvación por elección y predestinación, no puede cabernos duda que esa salvación comenzó con Dios antes de la fundación del mundo. Él ya escogió un pueblo para que le conociera, un pueblo para sí. Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribió su epístola a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6, Pablo dijo, escuchen las palabras de Pablo, él dijo, estando persuadido de esto. O sea, estando convencido, no hay forma de que yo piense otra cosa. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es elección. Esa es una salvación por gracia, porque es una salvación que comenzó con Dios. El hombre no aparece en una salvación por medio de la soberanía de Dios en su elección. Y ¿sabe qué, mis amados hermanos? Dios no quiso exaltar las virtudes del hombre o de su libre albedrío, sino que lo que Dios quiere exaltar con nuestra salvación es las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere exaltar su gracia, por eso nos salvó a través de su elección soberana. Fíjense aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los inconversos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice Pablo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar, aquí está la clave, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos salvó a través de su soberana elección, porque entonces al final de todo, lo que va a ser exaltado no es el libre albedrío del hombre, no es las virtudes del hombre, sino su gracia, la gracia de Dios que nos salvó. Ahora noten conmigo rapidito la importancia que Pablo le dio a esta doctrina de elección. Fíjate, él le dio una importancia tremenda. Yo no sé, yo ahora no me explico cómo un cristiano puede vivir toda su vida cristiana leyendo la Biblia, la misma Biblia que yo tengo, y no darse cuenta que un día, tú sabes, que ese creyente diga, pues bueno, la verdad que yo creo que no fui yo, sino que fuiste tú, Señor. Fuiste tú quien me salvó, no fui yo. ¿Cómo podemos pasar toda nuestra vida cristiana? Pero ¿sabe qué? Cuando todos estemos reunidos en el cielo, tú sabes que todo el mundo va a ser calvinista, Roberto. Everybody, aún a los bautistas más incalcitrantes que creen en libre albedrío, todos ellos se van a convertir en calvinistas con una sola mirada al que está sentado en el trono y al Cordero a su diestra.
Una sola mirada, ellos van a estar seguros. Y por eso van a empezar a cantar. La salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación no es nuestra, amados hermanos. Es de Dios. Y déjame decirte qué fácil. Mira, razón. Si la salvación le pertenece a Dios, pues es lógico pensar que Él le puede dar esa salvación a quien Él quiere. A quien Él quiere. Y Él no es injusto. No, no digan nunca que Dios es injusto. Injustos somos usted y yo. Pero Él nos salva en la forma, es más, fue necesaria que Dios nos salvara de esa forma. Entonces Pablo dice aquí, fíjense la importancia que Pablo le dio a la doctrina de elección. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. Fíjate lo que Él dice. Ay, abre tus ojos, amados hermanos. Si tienes los espejuelos un poco sucios, limpia tus espejuelos y fíjate en lo que Pablo está diciendo. Nosotros debemos dar gracias siempre respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y es gracias a Dios que Él nos escogió para salvación, mediante la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio. Mira, aquí hay un sermón, si ustedes quieren un bosquejito. Aquí están todos los elementos de la salvación. Mira, está la elección de Dios, está la santificación por el Espíritu, está cuando Él nos pone aparte, y está la fe en la verdad, y está también el mensaje del Evangelio. Ahí están todos los ingredientes de la salvación, de cómo Dios nos salva para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que Pablo les dice. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo les dice, no se aparten de esta doctrina que yo les he enseñado, y lo mismo yo se los digo a ustedes hoy. No se aparten, no se aparten. Yo soy un quiropráctico espiritual. You didn't know that? Yeah. De vez en cuando entran personas por estas dos puertas que están caminando jorobados. Ya conocen a Cristo, pero están jorobados. Están jorobados, como si tuvieran algo montado ahí en la columna, un huesito o algo. Y si se quedan, si me soportan a mí a través del primer sermón y deciden venir otra vez y otra vez y otra vez, tarde o temprano, con lo que ellos van a aprender aquí, yo los voy a coger así en la espalda y les voy a decir, no te muevas, no te muevas, ¡clic! Y se van a poder parar derechos y no estar torcidos toda la vida. Porque tú sabes que lo que le pasa a un árbol que tiene una rama que está creciendo así. Ustedes que han ido a Lake Yale, todo el mundo quiere ir a Lake Yale y ver el roble ese que se le cayó una rama así al piso. Las hermanas les gusta encaramarse encima de ese árbol, tomarse fotos allí en Lake Yale, you know. Pero si usted nace jorobado y sigue jorobado, un día usted se va a caer, mis amados. Entonces, por eso Pablo les dice a estos hermanos, retengan la doctrina que ustedes han aprendido de mí. ¿Qué doctrina? La doctrina que él les acaba de mencionar cuando les dijo, yo le doy gracias a Dios por ustedes, de que Dios os haya escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo para salvación. Entonces Pablo les hace una petición especial que yo quiero hacerles también a ustedes en esta mañana. El pasaje sigue diciendo, este es el versículo 15 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo les dice, por lo demás, hermanos, escuchen, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros.
Eso es lo que yo le pido a ustedes. Oren por nosotros para que la palabra que yo he predicado en 36 años en esta iglesia, esa palabra va a salir volando a través de social media, YouTube, Facebook, whatever, Instagram y todo, porque yo voy a estar grabando sermones míos y van a que corra esa palabra y que otras personas puedan ser bendecidos en ella. Ahora, regresando a la cruz, ¿qué le pasa a esto? Regresando a la cruz, fíjense. Un día yo tuve que darme cuenta cuando regresé a la cruz de Cristo que en el otro lado de la cruz mi viejo hombre estaba ahí clavado junto con él. ¿Qué te parece? Así es como yo pienso, tú sabes, tú no tienes que ser como yo. Pero Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ahora, todos los cristianos que han sido salvos auténticamente, ya pasamos una vez por la cruz de Cristo el día que fuimos salvos. Digan amén. Claro que sí. Allí estuvimos y vimos a Cristo crucificado, nos arrepentimos y fuimos salvos. El problema es lo que le pasa a la mayoría de los cristianos, que enseguida nos emocionamos tanto de esa experiencia y nos entusiasmamos tanto que nos levantamos de la cruz de Cristo y comenzamos a caminar por la vida cristiana pensando que ahora el resto de camino, bueno, ahora depende de mí y de mis esfuerzos para agradar a Dios. Y así empezamos la vida cristiana, con muchos buenos deseos y con muchas buenas intenciones, y pronto nos damos cuenta que la cosa no es tan fácil como nosotros pensábamos. No. Entonces, comenzamos a tropezar, comenzamos a tener fracasos, a tener caídas, hasta estamos al punto de tirar la toalla. Muchas veces nos pasa, porque pensamos, la vida cristiana le funciona a los pastores, a los diáconos, pero a mí no me funciona. Ya yo he tratado de vivir para Dios y de agradar a Dios y no me funciona. Bueno, ¿sabe qué? Dios no va a permitir que un cristiano tenga éxito en la vida cristiana cuando nos ve dependiendo de nosotros mismos, en vez de andar por la fe, escuche bien, en lo que Dios ya hizo. Esa es la clave. Fe en lo que Dios ya hizo. Entonces, para ayudarnos a alcanzar el éxito en la vida cristiana, Dios nos manda a andar confiando en lo que ya Dios hizo. A mí, si tú te das cuenta, esa fue la forma que nosotros fuimos salvos. Pusimos nuestra fe en algo que ya Dios había hecho. Envió a su Hijo al mundo para que muriera por pecadores. Y entonces nosotros creímos en eso que Dios ya había hecho y fuimos salvos. Pero ¿sabe qué? El resto de la vida cristiana se vive igual, confiando en lo que ya Dios hizo. Yes, porque tú no sabes que la Biblia dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pablo dice, ¿cómo no nos dará? ¿Cómo se nos va a ocurrir que Dios nos va a dar todo lo demás que nos iba a hacer falta para vivir la vida cristiana en una forma exitosa, en una forma excelente? La clave para vivir una vida cristiana exitosa es vivirla por medio de la fe en lo que Dios ya hizo. Amados, y la única solución para un cristiano débil, para un cristiano que está frustrado porque la vida cristiana no le funciona, mira que él trata y vuelve y cae. Y entonces la única solución que vamos a encontrar, la vamos a encontrar regresando a la cruz, para que veamos algo que no habíamos visto la primera vez que estuvimos allí a pie de la cruz de Cristo. Entonces, les invito a regresar conmigo a la cruz de Cristo. Ahora, ¿cómo se regresa? Yo sé que ustedes piensan que yo estoy loco. El pastor está hablando de regresar a la cruz de Cristo. ¿Dónde yo voy a encontrar eso? Si Cristo murió hace 2000 años atrás,
¿Cómo se regresa a la cruz de Cristo? Bueno, ¿sabe qué, mis amados hermanos? Pablo nos ayuda a regresar a la cruz de Cristo en Romanos capítulo 6. Ahora, la semana pasada usted y yo aprendimos que los cristianos auténticos son engendrados por Dios y son nacidos de Dios, y que es por eso que no podemos pecar, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Digan amén. Yes, es así. Pero hay algo más. Antes de crear el nuevo hombre en nosotros, Dios hizo algo con el viejo. A Dios no se le olvida nada. A Él no se le pasa, se me olvidó. Tú sabes que los dejé con el viejo hombre encima. No, a Él no se le olvida nada. Entonces, fíjate lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, como cristianos, podemos seguir pecando y pecando y pecando y pecando, y que Dios me dé más gracia y más misericordia y que me perdona. Hay algunos cristianos que piensan así. No, yo voy a seguir pecando y Dios sabe que yo voy a pecar porque yo soy un ser humano, yo soy débil. El único perfecto fue Cristo. Así hablo de los cristianos fracasados, los cristianos wishy-washy. Tú sabes cómo yo les llamo. Ellos piensan, yo no puedo dejar de pecar. En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice, de ninguna manera. No podemos seguir pecando en la vida cristiana. ¿Qué te parece? Eso no lo dije yo, lo dijo Pablo. ¿O no sabéis? Pablo dice, fíjate, esto es algo que nosotros debemos de saber. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Pasamos toda la vida cristiana y se nos escapa esta verdad, esta profunda verdad. ¿O no sabéis que todos los que hicimos bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Entonces, tengo que decirles algo. ¿Ustedes lo pueden soportar? Te lo voy a decir de todas formas, así que yo espero que lo puedan soportar. Mira, si tú piensas que Pablo aquí está hablando del bautismo en agua, tengo un consejo para ti. El próximo domingo, no vengas aquí, ve a ver una misa, porque eso es lo que ellos creen y eso es lo que ellos enseñan. Pero la Biblia habla de dos tipos de bautismo. Uno es el bautismo en agua, que es legítimo, es importante, que es el testimonio que el cristiano da después que ha sido salvo. Y el otro bautismo es el bautismo en el Espíritu. Yo te garantizo que Pablo aquí no está hablando del bautismo en agua. Porque ¿sabe qué? Ningún agua puede lograr hacer este cambio en tu vida. Hacerte morir juntamente con Cristo. Sepultarte allí juntamente con Cristo y resucitarte para que andes en una vida nueva, libre de lo que tú eras antes. Eso solo lo puede hacer el bautismo en el Espíritu. Entonces, mis amados hermanos, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, escuchen, la segunda vez que Pablo dice en el mismo pasaje, esto es algo que debemos de saber todos los cristianos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escuchen bien, esta es la parte más importante, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Libre. Nos libró del hombre que yo era antes de ser santo. Nos libró. Y yo sé que yo les he dicho a ustedes que yo voy a poner una tumba allí enfrente de la puerta de mi casa. Ahora voy a tener tiempo de hacerlo. Ahora sí que yo voy a tener tiempo de hacerlo. Voy a hacer una lomita así para que todo el mundo piense que ahí en verdad hay un muerto enterrado. It might get me into trouble with the police. Imagínate, los policías que pasan enfrente de mi casa van a decirme,
Vamos a tocarle la puerta porque a lo mejor le mató a su esposa o a su suegra y la enterró allí. La enterró allí. Pero no, en el tombstone va a decir, aquí yace en esta tumba fría el José Pereda de antes. Y aquí yo lo enterré. El nuevo José Pereda vive con Rita dentro de la casa. ¿Qué te parece? Te digo que lo voy a hacer. Yo quiero que todo el mundo vea esa tumba allá al lado de la puerta de mi casa. Mi vecina, que es media loca, ella, she's gonna freak out. Ella es la que me va a llamar la policía. Yeah. Pero tú sabes, así es como yo pienso. ¿No te dije que en el otro lado de la cruz tú estabas clavado allí? Y yo también en la cruz de Cristo. Por eso te digo que la cruz de Cristo es nuestra respuesta. Amén. Con su sangre Dios nos redime, pero con su cruz He sets us free. Nos libera del viejo hombre. Pero tú sabes por qué los cristianos no disfrutan de esta verdad. Una, porque están leyendo con la Biblia así de paso y no se dan cuenta de las palabras que están leyendo. Pero también, ¿sabe qué? Muchos cristianos prefieren no deshacerse de ese viejo hombre. A mí ya Dios lo mató, pero ellos quieren seguir como el hombre en el pomo de aceite de bacalao. Quieren cargarlo, tú sabes. Porque yo de vez en cuando lo voy a resucitar a él, lo voy a despertar, porque yo quiero de vez en cuando comportarme como él se comportaba antes. ¿Ven? Y por eso no tienen triunfo en la vida cristiana, por eso no progresan, no. Ahora, ¿qué significan estas palabras sencillas de Pablo aquí en una forma práctica? Bueno, Dios supo que nuestro viejo hombre era incorregible. Yo me alegro que Él me mató. Yo me alegro que Él clavó el viejo hombre. Ese hombre era un sinvergüenza. Más sinvergüenza que lo que yo soy ahora, créanmelo. Gerardo me lo dijo esta mañana y dice, no, yo no quiero ser pastor Pereda, porque todos los pastores son una pila de sinvergüenza. Tú lo has dicho, Roberto, mi amigo. No, él está claro, sabe que todos los pastores son unos sinvergüenza. Y entonces, mis hermanos, ese hombre era incorregible. Dios entonces no tuvo ninguna intención de transformar ese viejo hombre. Dios no quiso ayudarnos a mejorar el viejo hombre. Dios no quiso remendar el viejo hombre. Dios no quiso reformar al viejo hombre. Dios decidió hacer algo mucho mejor. Lo mejor que Él podía hacer por nosotros era matar el viejo hombre y la vieja mujer también que tú eras antes de conocer a Cristo. Él dijo, ahora sí que I'm going to set them free. Yo voy a matar a esa persona vil, ese sinvergüenza o sinvergüenza mujer. Yo lo voy a matar. Lo voy a clavar allí en la cruz con Cristo. Y Dios así destruyó el viejo hombre, porque ese hombre no tenía arreglo. No había forma de arreglarlo. Entonces Dios hizo renacer en nosotros una nueva persona. Uno que tiene la imagen de Dios, porque tiene la simiente de Dios y tiene el ADN de Dios, y nos dio una nueva naturaleza santa, que es amador de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo recto y de todo lo que pertenece a la luz. Ese es el nuevo hombre. Pero al mismo tiempo el nuevo hombre aborrece todo lo malo y todo lo que no es luz. Ahora pregunta, mira, esto es fácil. Pregunta, no contesten, no quiero avergonzar a nadie. ¿Acaso entonces el cristiano auténtico tiene ahora dos naturalezas? O sea, ¿acaso el hombre nuevo que Dios creó tiene la naturaleza vieja, pecaminosa y
La nueva naturaleza. Is that what you think? Bueno, ¿sabes qué? Eso fue lo que me enseñaron a mí. Y yo lo creí por 25 años. Pero ya no más. Ahora yo creo que cuando Dios crucificó al viejo hombre que yo era antes, la naturaleza de ese viejo hombre murió con él. He set us free. Mis amados. ¿Saben lo que eso me suena a mí? Si ustedes están pensando, no, el hombre tiene dos naturalezas, ¿tú sabes? Porque yo tengo esta lucha dentro de mí. Yo creo que Dios me dejó con la naturaleza vieja, solamente me añadió la nueva. ¿Saben lo que eso me suena a mí? Eso me suena como si Dios nos hubiera puesto un remiendo nuevo en un vestido viejo. Pero Dios no hace, nadie hace eso. Nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo. Y mucho menos nuestro Dios, que es más sabio que todos nosotros juntos, Él no nos va a añadir una nueva naturaleza y dejarnos con la vieja. No, Señor, Dios no hace eso. Pero ¿sabe qué? Ya están cansados. Yo puedo terminar este sermón. Cuando ustedes se cansen, ustedes me dicen. Acuérdense lo que yo siempre digo, que mis sermones son como salchichas. Yo las puedo picar donde yo quiera. Pero ¿sabe qué? Fíjense lo que la Biblia dice. De modo que si alguno está en Cristo, tú sabes, esa es una condición grande, porque no todo el mundo en la iglesia está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios sabe cómo hacer las cosas. Él sabe hacer las cosas bien. Entonces es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y solamente podemos decir amén, alabado sea Dios por esta salvación tan grande. Por eso el autor del libro de los Hebreos dijo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Mis amados, el cristiano auténtico no tiene dos naturalezas, sino solo una. La naturaleza de Dios. Porque ¿acaso pensamos que Dios es un imbécil? ¿Acaso pensamos que Dios es tonto? ¿Que no sabe hacer las cosas bien? Su propósito en enviar a su Hijo al mundo fue para quitar nuestros pecados. Para lograr su propósito, Dios supo que poniéndonos un remiendo nuevo en un vestido viejo, no iba a lograr su propósito. Entonces, lo que Dios quiere es darnos un traje nuevo, un vestido nuevo. Dios empieza con material nuevo. Olvídate de lo viejo, eso no sirve. No sirve. Ahora, yo sé que la lucha del cristiano parece que tenemos dos naturalezas, pero no es así. Nuestra lucha es con la carne. Lo que la Biblia llama carne, y cuando habla de carne no está hablando del pellejo, de flesh, solamente. Nosotros realmente, a mí me gusta pensar que luchamos con un fantasma. Yes. Luchamos con el fantasma del hombre viejo. Tú sabes, él se murió porque fue crucificado juntamente con Cristo. Pero de vez en cuando nosotros queremos que el fantasma del viejo hombre resucite. You know? Pero mira, la Biblia llama carne a las huellas del viejo hombre. ¿No sabes tú que aunque el viejo hombre fue crucificado con Cristo, Él dejó unas huellas dentro de nuestro ser? Luchamos contra las costumbres del viejo hombre. Luchamos con los vicios. Ay, yo tuve que luchar. Me tomó más de un año dejar de fumar. Y si yo hubiera continuado fumando como yo estaba fumando, ya yo no existiera. Yo me hubiera muerto de lung cancer. Los vicios del viejo hombre, la memoria del viejo hombre. Tú sabes, nosotros nos recordamos cómo él actuaba antes. Tú sabes. Entonces tenemos la memoria en nuestra mente del viejo hombre. Luchamos contra la impresión que el viejo hombre dejó en nuestras almas y en nuestras mentes y en nuestros cuerpos. Esa es la lucha del cristiano.
Por tanto, cuando un cristiano se comporta como debe, todo estará bien. Amén. Pero si el cristiano actúa en contra de su nueva naturaleza, no se va a sentir bien y todo le irá mal. Todo, aún la vida cristiana no te va a ir bien. Mi pastor siempre decía, ahora, ¿cuántas veces ustedes me han oído citar a mi pastor? Mi pastor siempre decía que la persona más miserable que tú puedes encontrar en este mundo no es un inconverso con una vida llena de pecados, sino la persona más miserable es un cristiano que ha nacido de Dios, pero que vive practicando el pecado. Esa es la persona más miserable. Oh, sí, no se va a sentir bien. Un cristiano que hace eso, en vez de disfrutar de la plena comunión con Dios, estará participando de la disciplina de Dios. Y ninguna disciplina parece ser causa de gozo, dijo Santiago, no, sino de tristeza. ¿Fue Santiago quien dijo eso? Creo que sí. Anyway, pero está allí en la Biblia. Así que ahora tenemos que comportarnos como lo que somos en Cristo. Amados hermanos, ese es el secreto, no es un secreto, es algo sencillo. Tenemos que comportarnos como lo que somos ahora en Cristo. Ahora somos santos hijos de nuestro Dios y de nuestro Padre. Tenemos que dejar que Cristo nos quite nuestros pecados y no andar tratando de caminar con Cristo y al mismo tiempo tratando de ver cuántos pecados todavía podemos retener. Si todavía tratamos de practicar los mismos pecados que teníamos en nuestra vida antigua, no nos vamos a sentir bien. No. Si has nacido de Dios, no te vas a sentir bien. Ni tampoco te irá bien, porque estaremos pecando en contra de Dios y en contra de nuestra propia conciencia. Amados hermanos, escúchenme bien. No podemos pecar. No podemos continuar pecando. No podemos practicar pecados. No podemos. Digan amén. No, el cristiano nacido de nuevo es una nueva criatura. Esto es lo que debemos de hacer. Fíjate, está aquí tan claro, escrito en blanco y negro. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, como los inconversos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No, nosotros no aprendimos de Cristo esas cosas. Si en verdad le habéis oído y si en verdad habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, Pablo dice, despojaos del viejo hombre, despójate, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, escuchen bien, si usted puede profesar que usted es un cristiano y practicar pecados en su vida y no sentir ninguna reprensión, el problema que usted tiene es que usted no ha nacido de Dios. Y eso no lo dije yo, lo dijo el apóstol del amor, el apóstol Juan, en su primera epístola. No, él dice, el que practica el pecado no le ha visto, ni le ha conocido, no es salvo, aunque se llame cristiano. No podemos. Pero si usted está en esa condición que usted puede practicar pecado, y chévere, no es nada.
¿Tú me entiendes? Tu problema es más grande. Tú no lo conoces. La simiente de Dios no está dentro de ti. No, tú no has sido creado de nuevo. Tú no eres una nueva criatura en Cristo. Tú eres un desgraciado inconverso. Es lo que tú eres. En la iglesia. Ahí en la iglesia estás. Tú sabes que les dije la semana antes pasada que esta iglesia, pero escucha esto, nosotros hemos tenido los mejores inconversos que tú puedes encontrar anywhere, at least en esta ciudad. Yo no sé por qué el diablo siempre me manda a mí que son un retrato de un cristiano, pero después que tú le das unas cuantas vueltas, te das cuenta que no son lo que ellos profesan ser. Hemos tenido los mejores inconversos. Oye, cualquiera se equivoca. Yo me equivoco. Anyway. Pero imagínense un cristiano que no ha tomado en cuenta todo esto. No ha tomado en cuenta que él es una nueva criatura y que vive pecando. Ese cristiano se va a sentir mal. Si en verdad fue salvo, se va a sentir mal. Y un día ese cristiano desesperadamente va a encender su radio cristiana o la emisora enlace o la emisora Radio Luz. La emisora cristiana aquí en Miami se llama Radio Luz, pero yo le cambié el nombre. Yo la llamo Radio Oscuridad, porque allí hay muy poca luz, allí en Radio Luz. Muy poca luz. Y entonces ese cristiano que está desesperado, ya yo he tratado y no puedo. La vida cristiana a mí no me funciona. Entonces él va a oír en la radio, en enlace, a uno de esos anticristos, a uno de esas malas bestias, a una de esas estrellas errantes, a una de esas nubes empujadas por todo viento que sopla, a uno de esos árboles otoñales, 2 veces muertos y sin fruto. Le va a oír decir: ¿te estás sintiendo mal, cristiano? ¿Te sientes mal? La razón por la cual tú te sientes mal es porque tienes un demonio que ha regresado a tu vida y te tiene atado. Y lo que tú necesitas es que alguien te ministre liberación. Y para allá van los cristianos, tú sabes, porque los cristianos es mi palito mágico. ¿Okay? Yo me lo voy a llevar conmigo hoy después de este culto, tú sabes. Porque es mine, I paid for it. Hay cristianos que les gusta el cristianismo a la abracadabra. Líbrame, sí, abracadabra. Pero espérate, ¿no dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? Entonces, ¿por qué nos dicen que estamos atados de nuevo por un demonio? Un demonio te tiene agarrado por una pata y tú lo que tienes que buscar una iglesia que te ministre liberación. Liberación. Una vez vino una dama pentecostal a esta iglesia y ella me preguntó delante de todo: ven acá, pastor, los bautistas, ¿ustedes creen en el Espíritu Santo? La próxima vez que a una señora así me pregunte a mí si los bautistas creen en el Espíritu Santo, hermano José, ¿tú sabes lo que yo le voy a decir? No, nosotros los bautistas no creemos en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en Blancanieves y los 7 enanitos. Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Qué es eso? Que los bautistas no creen en el Espíritu Santo. You gotta be kidding me. Pero así te van a decir. Entonces, si tú fueras a consultarte, como hacen algunos cristianos desesperados, regresan a consultarte con un espiritista. Y tú sabes lo que el espiritista le va a decir: tu problema es que tú tienes un muerto encima. And you know, más o menos, tienes razón. Tú tienes un muerto encima, el viejo hombre, tú todavía lo estás cargando encima de tu espalda.
y no te deja tranquilo porque no te has despojado de él. O quizás en la radio cristiana vas a tropezar con otra de esas malas bestias que te va a decir que tú te estás sintiendo así producto de una maldición o de un pecado generacional. Y lo que tú tienes que hacer es buscar a una iglesia donde te ministren de nuevo liberación, con un tumbadito, quizás, que tú caminas al frente y el pastor te da un empujoncito y tú te caes al piso. ¡Ay, qué rico es tirarse uno para atrás! Sabiendo que hay dos hombres ahí atrás que te van a botar para que no te des un cocotazo cuando tú llegas al piso. Pero si no hubieran esos dos hombres ahí atrás, nadie se tirara para atrás, señores, no sean bobos. El tumbadito no hace nada. Cristo no te quiere tumbar, Él te quiere levantar. Y esto me trae al próximo punto de mi mensaje. Hay una señora en Radio Luz, ay, cada vez que ella predica, yo quisiera mandarla para atrás a la cocina y encerrarla allí como esclava, porque ella no debe estar predicando nada. ¿Tú sabes lo que ella le dice a la gente? Es la más que tiene un solo tema. Ella le dice a la gente, hermano, tú lo que tienes que hacer es levantarte. Levántate, hermano, levántate. Levántate, pero nunca le dice cómo levantarse. Como si ponerse de pie va a arreglar el asunto. Levántate. Y ven a nuestra iglesia este domingo. Bueno, ya está bueno ya. Me queda un punto más, pero este es fácil. La tercera verdad que ha impactado mi vida es que Dios ha tenido a bien iluminarnos para que sepamos el tiempo del arrebatamiento. Ahora, cuando nos acostumbramos a interpretar la Biblia textualmente y literalmente, esto nos ayudó a comprender el tiempo del arrebatamiento. Pero déjame preguntarle a algunos de mis estudiantes on Zoom, algunos de mis alumnos que han estado estudiando el tema escatológico conmigo por ya cerca de 10 meses. Dennis, ustedes no sabían que Dennis es un muchacho, yo creo que él tiene un IQ de 150 por lo menos, porque él capta las cosas así. Dennis, dime, ¿tú esperas que Cristo venga por la iglesia antes de la tribulación? No. Ya él está convencido. Hermana Elizabeth, otra de mis alumnos. Elizabeth, no te preocupes, yo no te voy a revisar. Tú debes de saber esta respuesta fácil. Ven acá, Elizabeth. ¿Recomendarías tú a estos hermanos que este servidor ha llegado por la gracia de Dios a comprender el tiempo del arrebatamiento? Did I figure it out? Or did we figure it out? Yo no soy el único. Yes. We know when the rapture is going to happen. And if you don't know, I feel sorry for you. Porque sabe, es bueno vivir la vida cristiana sabiendo how the story is going to end. Cómo la historia va a terminar. Y bueno, yo no tengo tiempo para continuar. Pero aquí está, tú sabes, la señal de la venida del Hijo del Hombre. Está ahí en Mateo 24. Y está en 4 otros lugares en el Nuevo Testamento. Y si tú comparas Mateo 24, 29, 31 con Apocalipsis 6, 12 al 17, te vas a dar cuenta que va a haber una señal en el cielo el día que Cristo aparezca. Él no va a venir sin que se vea esa señal. Él no va a venir en secreto. Todo ojo le verá. Y Él va a mandar a sus ángeles para que ellos recojan a sus escogidos. Ahí está de nuevo, elección de los 4 rincones de la tierra. Y eso va a pasar en el 6º sello. En el 6º sello. Usted sabe que hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. En el 6º sello es cuando Cristo viene por la iglesia. Oremos, hermanos. Ahora fíjense, no cierren los ojos todavía, porque quiero que vean esta próxima placa, la última, te prometo. Mira,
Si usted quiere saber más acerca de estas 3 verdades, compre mis libros, ayúdenme. Compre mis libros. El primero se va a titular Una verdad inconveniente. Es inconveniente decirle a un cristiano que él va a tener que atravesar por los años de tribulación. Es inconveniente, pero es una verdad. Después vamos a escribir otro libro titulado, con el favor de Dios, Elección y predestinación al alcance del hombre común. Y el tercero, regresando a la cruz de Cristo. Esas verdades son tan profundas, tan buenas y nos ayudan. ¿Ya los vas a comprar? Los 3, $8 a piece. Chin chin, that's what, $24. Sí, compre 2 para regalar otro. Bien. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por el tiempo que hemos tenido en esta mañana y por todos los años que hemos estado en esta iglesia. Señor, guía a nuestros hermanos. Yo los voy a encomendar a Dios y a la palabra de su gracia. Y yo sé que ellos van a seguir creciendo en la obra del Señor siempre. Bendícelos, guárdalos y cuídalos. Y hasta la próxima vez que yo estaré aquí con ellos, Señor, bendíceles mucho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.